manera de introducción a este tema, podemos decir que el calcio es uno de los iones más importantes del organismo y cumple una gran cantidad de funciones, entre las más importantes. Mantiene la permeabilidad de la membrana, mantiene la excitabilidad del nervio y del músculo, contracción muscular, formación del esqueleto, coagulación sanguínea, etc. La regulación del metabolismo del calcio depende fundamentalmente de tres hormonas: la hormona paratiroidea, hidroxicolecalciferol y calcitonina. De igual forma, el fósforo cumple funciones importantes dentro del organismo. Entre estas tenemos que forma parte del esqueleto. Funciona como un sistema tapón amortiguador, principalmente intracelular y urinario. Es un componente básico de los compuestos de alta energía, ATP, y participa en la regulación y el equilibrio ácido-base. Función del calcio: ayuda en la contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, ayuda a la coagulación de la sangre y a la transmisión de impulso eléctrico. Las funciones del fósforo son la regulación de enzimas, almacenamiento energético y también forman gran parte del ADN y de la membrana plasmática. Ayudan en las palpitaciones normales y también en la transmisión de impulso eléctrico. Su distribución del calcio y el fósforo. El calcio, el 0.1% del calcio corporal se distribuye en nivel extracelular, el 1% a nivel intracelular y suborgánico, y el resto se almacena en los huesos. El 85% del fósforo se almacena en los huesos. Del 14 al 15% se almacena a nivel intracelular y el 1% se almacena extracelular. Fisiología del hueso. Está compuesto por la matriz orgánica del hueso, formado al 90 y 95% por fibras de colágeno, y el resto en un medio gelatinoso homogéneo denominado sustancia fundamental. La sustancia fundamental está compuesta por líquido extracelular al que se asocia proteoglucano, sobre todo sulfato de controitina y ácido hialurónico. Las sales óseas están cristalinizadas y depositan en la matriz orgánica del hueso. Están compuestas por calcio, fosfato. En las sales óseas también existen iones de magnesio, sodio, potasio y carbono. Aunque los estudios de difracción de rayos X no muestran que formen cristales definidos, por lo tanto se cree que conjugan con los cristales de hidroxiapatina, en vez de organizarse a sí misma en cristales independientes. Mecanismos de calcificación ósea. La fase inicial de la formación del hueso es la secreción de moléculas de colágeno, denominados monómeros de colágeno, y sustancia fundamental, sobre todo proteoglucano por osteoblastos. Los monómeros de colágeno polimerizan con rapidez para formar fibras de colágeno. El tejido resultante se convierte en osteoide, un material parecido al cartílago, pero que se define la facilidad con la que las sales de calcio participan en él. A medida que se forma el osteoide, algunos de los osteoblastos quedan atrapados interior y entran a la fase de reposo, pasando a llamarse osteocitos. Las sales de calcio que se depositan en primer lugar no son cristales de triaxiapatina, sino compuestos amorfos no cristalinizados. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede persistir en forma amorfa. Este aspecto es importante porque las sales amorfas pueden reabsorberse con rapidez cuando realizan necesidades adicionales al calcio del líquido extracelular. Aunque el mecanismo que hace es presente en las sales de calcio, el osteoide no se conoce suficientemente. La regulación de este proceso parece depender de gran medida de pirofosfato, que inhibe la cristalinización de pirodeoxapatina y calcificación de hueso. El pirofosfato, una vez neutralizado, la afinidad neutral de las fibras de colágeno con las sales de calcio determinará la cristalinización de la hidroxiapatita. Osteoclastos son células grandes multinucleadas de origen hematopoyético, derivados de la unidad granulocito-macrófago. Tienen como función la degradación y reabsorción del hueso, al igual que los osteoblastos están implicados en la remodelación del hueso natural. Erosionan o reabsorben hueso por enzimas proteolíticas y lisosomales, ácido cítrico y ácido láctico para liberar el calcio. Los osteoblastos son células derivadas del mesenquima localizadas en la médula ósea. Una de sus funciones primordiales es sintetizar la matriz ósea,
Funcionan como molde para la formación de los huesos largos en el feto, es decir, transformación del cartílago a hueso. Además de secretar la matriz extracelular, estos también secretan otro tipo de sustancia para la regulación de la calcificación ósea, como nucleótidos, pirofosfato, fosfodiesterasa 1, y este va a producir pirofosfato fuera de las células. Luego vamos a tener la proteína de las anquilosis, que contribuye a la reserva extracelular del pirofosfato mediante su transporte desde el interior a la superficie de la célula. Las deficiencias de NP1 o ANK originan una disminución del pirofosfato extracelular y una excesiva calcificación del hueso en forma de espolones óseos, o incluso la calcificación de otros tejidos como tendones, ligamentos y la columna vertebral, que se produce en personas con una forma de artritis denominada espondilitis anquisolante. Los osteocitos son células maduras que forman el hueso o osteoblastos calcificados alrededor, llamados así por presentar bajo 3 estados: osteocitos latentes, osteocitos formativos y osteocitos resortivos. Están localizados en lagunas y emiten prolongaciones a través de los conductos calcófaros. Se comunican unos con otros a través de uniones comunicantes como son los conductos. Tienen una función muy importante, la cual es mantener las actividades celulares de nutrición y productos de desecho. Son parte de la conformación del tejido óseo. Y he ahí las funciones de estas células. El recambio óseo se desarrolla a partir de la actuación de las denominadas unidades multicelulares básicas, que integran a un grupo de osteoclastos primero y de osteoblastos después. Los osteoclastos excavan cavidades en el hueso que luego son reconstituidas por los osteoblastos. El tamaño de esas actividades es de 1 a 2 milímetros y el número que se encuentran en funcionamiento en un momento determinado es de 1 millón. Su vida media llega a ser de 6 a 9 meses, durante los cuales se produce en primer lugar la diferenciación de los osteoclastos y con mucha más lentitud la de los osteoblastos. Los osteoclastos se distinguen por su carácter de células multinucleadas, seguidas de un frente de osteoblastos que va apareciendo por la superficie opuesta. Dentro del hueso maduro puede apreciarse la presencia de... Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la regulación del calcio y el fósforo. En el calcio corresponde al mineral, por así decirlo, de casi el 99% del hueso. Esto se da a través de ayuda en lo que es la contracción muscular, su reabsorción principal es en el intestino y a través del riñón. ¿Por qué el riñón? Porque el calcio actúa a través de 2 hormonas, que es la PTH, la vitamina D. Los principales precursores que al llegar al riñón se elimina a través de la orina. En lo que corresponde al fósforo es otro mineral muy importante que lo podemos encontrar en gran número de alimentos. El fósforo, al igual que el calcio, se da por la reabsorción del intestino, el riñón, ya que son glándulas, por así decirlo, el riñón, una glándula endocrina que actúa para su regulación. Los componentes en huesos podemos encontrar hasta 600 miligramos, en orina 800 miligramos, intestino grueso 500 miligramos, en las células 100 miligramos. Eso va dependiendo del estímulo del porcentaje de fósforo que ocurre en el organismo. Y bueno, esto. La hormona paratiroidea o PTH es una proteína sintetizada y secretada en las glándulas paratiroideas de la tiroides. Es el regulador más importante de los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo. A su vez, los niveles de calcio son los que se encargan de regular la producción de PTH. La hormona paratiroidea actúa sobre los órganos diana, los cuales a través del receptor de PTH presente en los osteoblastos y en los riñones. También realiza diversas acciones sobre órganos tales como a nivel renal. Estimula la síntesis de calcitriol en el túbulo proximal. A nivel óseo, disminuye la producción osteoprogerina, la cual estimula la conversión de precursores de osteoclastos en osteoclastos. Y a nivel intestinal, favorece la absorción de calcio y fósforo de la dieta a través de los enterocitos.
La vitamina D es un compuesto esencial para garantizar la incorporación de calcio y fósforo a nuestro esqueleto. La podemos encontrar en dos formas, en forma de vitamina D2 o ergocalciferol y en forma de vitamina D3 o colecalciferol. Esta la podemos adquirir por medio de la alimentación o dieta, o también otra forma sería a través de la exposición a los rayos solares. Pues la exposición a los rayos solares va a representar un 80% un 90% perdón, de cómo se absorbe, y el 10% va a ser a través de la alimentación. Se da la absorción de la vitamina D en el intestino, exactamente en el yeyuno, donde se va a dar el 80% de esa absorción, y el otro 10% va a estar incluido en el duodeno. Bueno, la vitamina D, para poder cumplir su función, necesita ser activada, y para poder activarse va a recorrer independientemente si fue por vía de exposición al sol o por la alimentación, lo siguiente, y va a pasar por los siguientes órganos. Pues primero vamos a tener la 7-dihidrocolesterol, que al exponerse a los rayos ultravioleta va a pasar a precolecalciferol, que aquí no lo anoté, pero pasa a precolecalciferol, pero como esta reacción es muy rápida, ya que la precolecalciferol es muy inestable, esta precolecalciferol va a pasar a colecalciferol, y igualmente va a pasar en la dieta a través de los mismos procedimientos. Esto va a pasar al torrente sanguíneo, donde va a ser transportado por la 25-hidroxilasa al hígado, en donde se va a transformar en 25-dihidroxicolecalciferol o 25-dihidroxivitamina D3. Después esta de vuelta va a pasar al torrente sanguíneo, donde va a ser transportada a los riñones a través de la 7-alfa-hidroxilasa, en donde va a ser transformada en los túbulos renales proximales en 1.25-dihidroxicolecalciferol. Ya aquí esta es la forma activa de la vitamina D. Ya esta va a poder cumplir su función, ya sea en el intestino, en los huesos o en el riñón. En el intestino va a cumplir la función de aumentar la absorción de calcio y de fósforo. Por ejemplo, cuando hay una disminución de calcio, la vitamina D va a actuar en el intestino, aumentando la absorción de calcio, para que así el cuerpo pueda tener más calcio. También en los huesos va a aumentar la mineralización y va a aumentar la formación de osteoclastos, así va a aumentar lo que sería la osificación del hueso. Y en el riñón pues va a aumentar la absorción de calcio. En el caso clínico número 1 se nos plantean las siguientes preguntas. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Cuál es la diferencia con la osteopenia y cuáles son sus manifestaciones clínicas? La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por la disminución de la densidad ósea y un deterioro en la microarquitectura del hueso. El hueso se vuelve más poroso y aumenta el número y las cavidades en su interior. Por ende, se vuelve más frágil y está predispuesto a la fractura. En los factores que pueden predisponer a esta enfermedad, principalmente es lo que es la vejez en las mujeres cuando se da la menopausia, y también cuando hay una mala alimentación en lo que es el calcio. En estas manifestaciones clínicas, cuando están en sus estadios iniciales, por lo general no se presentan. Ya se van a presentar cuando esta enfermedad ya avanzó demasiado y se empiezan a dar las fracturas a nivel de la columna vertebral, ya sea porque se fracturó una vértebra y se da dolor en la espalda, también lo que es en la cadera, fractura en la cadera, fémur y húmero. Se diferencia de la osteopenia porque la osteopenia es una densidad ósea anormal, pero no muy grave como la osteoporosis. Factores de riesgo para la osteoporosis. Uno de los principales factores es la edad. La osteoporosis se presenta comúnmente en personas con edad avanzada. Otro de los factores es el sexo, predominando el sexo femenino. Esto es debido a que las mujeres, cuando están en un periodo fértil, producen estrógeno, y esto ayuda al funcionamiento correcto de los huesos. Pero con la menopausia, la producción de estrógenos desaparece y por lo tanto se debilitan los huesos. Otro de los factores de riesgo es el estilo de vida de sedentarismo. Ya que los huesos no están en acción constante, estos tienden a descalcificarse.
Otro de los factores son los antecedentes familiares, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, aunque el tabaco no se sabe cómo afecta a la osteoporosis, pero sí se sabe que debilita a los huesos. Otro de los factores es la producción excesiva o muy poca producción de hormonas en el cuerpo, así también como afecciones médicas como el cáncer, el lupus u otras enfermedades que también actúan como un factor de riesgo para la osteoporosis. ¿En qué consiste la densitometría ósea? ¿Qué otros estudios se pueden realizar en un paciente con factores de riesgo para la osteoporosis? La densitometría ósea, también conocida como prueba DEXA o DEX, consiste en un tipo de radiografía de dosis bajas que mide el calcio y otros minerales en los huesos. La medición consiste en la muestra de la fuerza y la densidad conocida como masa o densidad ósea de los huesos. Por ejemplo, las personas con osteoporosis tienen un mayor riesgo de sufrir fracturas, huesos rotos, especialmente en las caderas, la columna vertebral y las muñecas. Algunos factores de riesgo de la osteoporosis están incluidos en los siguientes: el sexo, la edad, la raza, los factores familiares, el tamaño del cuerpo, la reducción de hormonas sexuales como la progesterona y la testosterona, el bajo consumo de calcio, el trastorno alimenticio del peso. Además, el doctor puede usar rayos X, una TAP del cuerpo, una TC de la columna o una exploración de densidad ósea para ayudar a diagnosticar su condición y evaluar los riesgos de fracturas. La osteoporosis puede causar fracturas por compresión vertebral en la columna. Si son dolorosas, estas fracturas se pueden tratar con un vertebroplastía o una cicoplastía. Además, también se le puede aplicar un examen para saber los niveles de calcio en sangre, la presencia de calcio en la orina en 24 horas, la función de las glándulas tiroideas, los niveles de las hormonas paratiroideo, los niveles de testosterona en los hombres, el examen de 25-hidroxivitamina D para determinar si el cuerpo tiene suficiente vitamina D y las pruebas de marcadores bioquímicos, tales como NTQ y E y CTX. Los bifosfonatos actúan inhibiendo la resorción ósea. Cuando la resorción ósea empieza, los bifosfonatos son liberados y absorbidos por los osteoclastos. Cuando son absorbidos, dañan el borde del cepillo de los osteoclastos, lo cual les impide que se adhieran a la superficie ósea. También les impide que suelten los protones y las enzimas lisosómicas que son necesarias para la resorción. También actúan indirectamente en la producción de osteoblastos y de inhibidores de los osteoclastos. Entre los otros fármacos para tratar la osteoporosis está el raloxifeno, que evita solo las fracturas de la columna vertebral, el denosumab, que ayuda a que los huesos estén menos frágiles, y el teriparatida, que es una forma sintética de la paratormona. La paratormona es una precursora de la vitamina D, la cual ayuda a la absorción del calcio en el intestino y ayuda a que los huesos estén más fuertes. El calcio sérico es un examen de laboratorio para medir la cantidad de calcio en sangre. Todas las células necesitan este mineral para funcionar. El calcio ayuda al desarrollo de huesos y dientes fuertes. Igualmente es importante para la función cardíaca. Ayuda con la contracción muscular, las señales nerviosas y la coagulación sanguínea. El valor normal del calcio sérico va de 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro. Forma del calcio a nivel sérico. El calcio sérico se encuentra de tres formas diferentes: en forma iónica o libre, que corresponde a un 50%, el unido a proteína aproximadamente un 40% y un 10% en forma compleja unido a iones como el bicarbonato, citrato, fósforo y lactato. El calcio iónico y el unido a iones constituye la fracción ultrafactible, siendo la fracción iónica la unidad de acción biológica, por tanto la que está sometida a un control hormonal. Aproximadamente el 90% del calcio unido a las proteínas lo hace la albumina, mediante una unión de pH dependiente. Importancia de la albumina plasmática para la interpretación del calcio sérico. Las alteraciones que disminuyen los valores de la albumina sérica disminuyen el calcio sérico total.
pero tendrá un efecto menor sobre las concentraciones de calcio ionizado. En general, cada gramo sobre decilitro de albumina se une aproximadamente a un 0.2 milimol sobre litro de calcio, de modo que para corregir una hipoalbuminemia es preciso añadir un 0,2 de milimol sobre decilitro a la concentración de calcio total. Por cada gramo sobre decilitro de la disminución de la concentración de albumina a partir de los valores normales, que son 4,0 gramos sobre decilitro, la unión del calcio a la albumina también está afectada por el pH del líquido extracelular. La cadena disminuirá la unión a las proteínas y aumentará el calcio ionizado. Por cada disminución de 0,1 del pH ionizado, el calcio aumentará un aproximado de 0,05 milimol sobre litro. Las causas de la hipercalcemia, según el caso clínico, es un trastorno hidroeléctrico que consiste en el exceso de calcio en la sangre por encima de los 10.5 miligramos sobre decilitro. Entre las principales causas de la hipercalcemia se encuentran la glándula paratiroide hiperactiva, hiperparatiroidismo. Esta causa es más frecuente de hipercalcemia, puede provenir de un pequeño tumor no canceroso o del agrandamiento de una o más de las 4 glándulas paratiroideas. Una segunda causa es el cáncer de pulmón y el cáncer mamario, así como algunos cánceres de la sangre. Puede aumentar el riesgo de hipercalcemia. La diseminación del cáncer, la metastasis, a los huesos también aumenta el riesgo. Tercer causa son los factores hereditarios, un trastorno genético poco frecuente conocido como hipercalcemia familiar. Causa un aumento del nivel de calcio en la sangre debido a los receptores de calcio defectuosos en el organismo. Esta afección no causa síntomas ni complicaciones de hipercalcemia. Algunas complicaciones de la hipercalcemia son la osteoporosis, cálculos renales, insuficiencia renal, ritmo cardíaco anormal, las arritmias y problemas en el sistema nervioso autónomo. La hipercalcemia es una enfermedad en la cual el nivel de calcio en la sangre está por encima de lo normal. Suele aparecer por la hiperactividad de las glándulas paratiroides. La hipercalcemia produce signos y síntomas relacionados con la parte del cuerpo afectada por los altos niveles de calcio en la sangre, como puede ser en los riñones. El exceso de calcio hace que estos trabajen más tratando de filtrarlo, lo que provoca micción frecuente y una sed excesiva. En el aparato digestivo puede provocar malestar estomacal, náusea, vómito y estreñimiento. En los huesos y músculos, en la mayoría de los casos, el exceso de calcio proviene de los huesos, lo cual debilita el hueso y debilita también el músculo. En el cerebro interfiere en su funcionamiento, lo que provoca confusión, letargo y fatiga. También puede causar depresión. En el corazón, muy raras ocasiones, la hipercalcemia grave puede interferir en su funcionamiento, lo cual causa palpitaciones y desmayo. Estos son síntomas y condiciones de una arritmia cardíaca u otros problemas cardíacos. Las complicaciones de la hipercalcemia pueden ser la osteoporosis, que es una enfermedad que debilita los huesos. Esto puede provocar fracturas, curvaturas de la columna vertebral y disminución de la estatura. También puede provocar cálculos renales. Si la orina contiene demasiado calcio, pueden formarse cristales en los riñones que con el tiempo pueden unirse y formar los cálculos renales. Insuficiencia renal. La hipercalcemia grave puede dañar los riñones y restringir su capacidad para limpiar la sangre y eliminar líquidos. También problemas del sistema nervioso, que también la hipercalcemia grave puede provocar desorientación, demencia y coma, lo que puede llegar a ser mortal. También ritmo cardíaco anormal o arritmia, que puede afectar los impulsos eléctricos que regulan los latidos del corazón y hacer que lata de forma irregular. Diferencia entre hiperparatiroidismo primario y secundario y cuál presenta el paciente. El hiperparatiroidismo primario es la afección de las glándulas paratiroides propias de esta, es decir, que pueden presentar lo que fuera una lesión o producen demasiado calcio, etcétera. Es propia de esta, mientras que el hiperparatiroidismo secundario es una afección, se da a causa de una enfermedad la cual ocasiona problemas en las glándulas paratiroides, haciendo que éstas disminuyan la producción de calcio y tengan que trabajar de más. El paciente de este caso clínico presenta lo que sería un hiperparatiroidismo primario porque presenta un nivel alto de calcio en sangre
y además de eso, al momento de hacer la exploración dice que presenta un edema en lo que sería la parte del cuello, la parte donde se ubican las glándulas tiroideas y por ende las paratiroideas. Tratamiento de la hipercalcemia. Su tratamiento dependerá de la causa de exceso de calcio en la sangre. En general, lo mejor es tratar el trastorno que está causando el exceso de calcio en la sangre. Por ejemplo, a los pacientes con hiperparatiroidismo primario que presentan síntomas, generalmente se les opera para extirpar la glándula paratiroides que está causando los problemas. Uno de los tratamientos sería también la calcitonina. Esta hormona del salmón controla los niveles de calcio en la sangre. Las náuseas leves puede ser un efecto secundario. Este tipo de medicamento puede ayudar a controlar las glándulas paratiroideas hiperactivas. Otro tratamiento sería el bisfosfanato. Los medicamentos intravenosos para la osteoporosis que pueden bajar de manera rápida los niveles de calcio se usan generalmente para tratar la hipercalcemia provocada por el cáncer. El riesgo asociado a este tratamiento incluye osteonecrosis de la mandíbula y ciertos tipos de fractura de fémur. Otro sería la prednisona. Si la hipercalcemia se debe a niveles altos de vitamina D, el uso a corto plazo de píldoras esteroides como la prednisona generalmente útil. Describe el proceso de mineralización ósea normal. La matriz de tejidos como el hueso, cartílago, dentina y cemento presentan fibrillas de colágeno y sustancias fundamentales. La mineralización se produce dentro y fuera de las fibrillas. En la mineralización, las concentraciones de iones de calcio y fósforo deben superar el umbral normal. Esto se produce de la siguiente manera. La mineralización del hueso recién formado se produce en un 50-70% durante los primeros 2 a 3 meses y se denomina mineralización primaria. La mineralización secundaria se produce durante años y completa el depósito mineral en la unidad básica de remodelación. Esto pasa con la siguiente forma. La fijación del calcio extracelular por la osteonectina y sierpamirectina, entre ellas concentraciones de este ion. Un nivel alto de calcio estimula el osteoblasto para la secreción de fosfata alcalina, la cual aumenta la concentración de fosfato, en su vez aumenta la concentración del calcio. Los osteoclastos liberan vesículas matriculares de 50 a 200 a la matriz de calcina y pirofosfato. Estos cristales se inician la mineralización de la matriz por formación y depósito de los cristales hidroxiapatina. Se aumenta un punto de se presenta una deshidratación en la región donde ocurre este fenómeno, generando la calcificación del sitio. ¿En qué consiste el raquitismo? Tipos de raquitismo y cuál es la diferencia con la osteomalacia. Tenemos que el raquitismo es el ablandamiento y debilitamiento de los huesos en los niños, generalmente debido a una deficiencia extrema y prolongada de vitamina D. Algunos problemas hereditarios poco frecuentes pueden causar a lo que se le denomina raquitismo. Vamos a encontrar en lo que es raquitismo varios tipos, entre ellos tenemos lo que son raquitismos resistentes, raquitismos vitamina D dependientes, raquitismo hereditario pseudocarencial o vitamina D dependiente tipo 1. También se encuentra el raquitismo hereditario vitamina D resistente o vitamina D dependiente tipo 2, raquitismo hipofosfatémicos, raquitismo hereditario, raquitismo por carencia nutricional de fosfato y para terminar tenemos lo que es la diferencia de raquitismo y osteomalacia. Tenemos que el raquitismo inicia entre 6 a 24 meses. También se encuentran trastornos de dentición, deformidad ósea, debilidad muscular, retardo de marcha, predisposición e infecciones pulmonares. Y la osteomalacia se tiene que es menos dolorida, se encuentran dolores óseos espontáneos o a la presión. Se encuentra también lo que es lumbago crónico, dolores costales y de pies, cifosis, fracturas patológicas e incidencia renal. Yo voy a hablar sobre las causas del raquitismo y las causas de la deficiencia de vitamina D. Entre las causas del raquitismo vamos a tener principalmente la deficiencia del calcio, que se va a dar por los niveles bajos de concentración de calcio en el organismo. Deficiencia de fosfato, que se va a dar por la déficit en la síntesis del ATP.
La falta de vitamina D, síndrome hereditario, entre los más comunes la intolerancia a la lactosa, que nos va a privar de la obtención de calcio de la fuente principal, que sería la lactosa. Y entre algunos medicamentos vamos a tener como ejemplo el valproato y el fenobarbital, que se utilizan para tratar frecuentemente la epilepsia. Estos pueden tener como efecto secundario, por así decirlo, daños en los huesos, en este caso raquitismo. Entre las causas de la deficiencia de vitamina D vamos a tener la exposición al sol. La vitamina D, como ya todos sabemos, se ve activada o potenciada por los rayos solares. Mientras que si hay una exposición excesiva al sol, lo que va a pasar es que se va a inhibir la función de la vitamina D. Luego tenemos dieta inadecuada. Si la persona no balancea los alimentos de manera adecuada, entonces no va a obtener los minerales o las proteínas necesarias para que luego sean absorbidos, lo que va a causar como consiguiente una mala absorción de minerales. Y la mala absorción de minerales va a potenciar enfermedades renales. ¿Cómo prevenir el raquitismo? Bueno, para prevenir el raquitismo es necesario que los niños consuman alimentos que contengan vitamina D naturalmente, como sería, por ejemplo, el aceite de pescado o la yema de huevo. Pero también hay vitamina D fortificada, que sería jugo de naranja, leche, cereales. De hecho, la leche humana tiene pequeñas cantidades de vitamina D, por lo cual los niños necesitan tomarla diariamente. Es más, la Academia Americana sugiere que todo niño que esté amamantando o incluso esté tomando menos de 33,8 onzas de leche, es necesario que tome diariamente un suplemento de vitamina D de manera oral. En conclusión a este tema, podemos decir que el calcio y el fósforo interactúan en el organismo en numerosos procesos y existe una estrecha coordinación en la regulación de ambos minerales. Como ya se indicó, ambos forman parte de la estructura de los huesos y cuando su regulación se ve alterada, hay consecuencias perjudiciales para la salud.